Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un gusto estar esta mañana con ustedes, compartiendo con los hermanos argentinos esta jornada. Le quiero agradecer especialmente a Cadime por la invitación y al doctor Javier Vilosio por la confianza. Y los quiero felicitar también por esta instancia. Ha sido un gusto escucharlos en esta mañana. Y yo pienso que estos espacios de intercambio y de discusión siempre contribuyen mucho en nuestros países a la construcción de un mejor sistema de salud. Así que felicitaciones por la iniciativa. Muy bien, mi presentación se denomina la integración del sector privado a un sistema nacional de salud, la experiencia de Uruguay, y yo me he propuesto para su desarrollo tocar los siguientes puntos. Primero les voy a contar qué me he propuesto con esta presentación, y después la misma verán que tiene dos grandes bloques. En el primer bloque les voy a contar en qué consiste el sistema de salud de nuestro país y cómo se ha desarrollado a través del tiempo, y en la segunda mitad me voy a centrar en contarles puntualmente cómo se ha implementado el nuevo modelo de atención a nuestro país y qué visión tenemos las instituciones privadas al respecto, qué experiencia hemos tenido y qué evaluaciones. Bien, entonces yo me propongo con esta presentación intercambiar con ustedes algunos aspectos relevantes de la experiencia uruguaya en las instituciones privadas referidas al modelo de atención definida por nuestro sistema y de esta manera aportar a la discusión. Bien, nosotros para conocer un sistema de salud tenemos que conocer de alguna manera cómo ha sido la historia de las estructuras o la organización de sus instituciones a través del tiempo para ver de qué manera se han adaptado al proceso de salud de enfermedad. Si nosotros nos remontamos a un periodo fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando el Imperio Español daba lugar a la Primera República, ya en nuestro país teníamos una atención a la salud dividida en dos grandes modalidades. Por un lado teníamos la atención privada, que consistía en aquellas familias que tenían poder económico, que podían desde su bolsillo pagar, por decirlo de alguna manera, o financiar la atención a la salud de aquellas personas que ejercían la medicina en ese momento. La atención privada no tenía ningún tipo de organización institucional en ese momento. Y por otro lado, teníamos la atención de caridad, que tenía que ver con la atención de las personas de bajos niveles socioeconómicos que se atendían en hospitales de caridad, que estaban subvencionados básicamente por la beneficencia y muy promovidos por la Iglesia Católica. Si avanzamos un poco más, ya a fines del siglo XIX, nace en nuestro país uno de los hitos más importantes de la organización de nuestro sistema de salud, que son las mutualistas. Las mutualistas nacen como un mecanismo solidario en donde los inmigrantes se organizaban por cooperativas desde una modalidad de prepago y sin fines de lucro. Esas tenían autoridades que eran elegidos por los integrantes de las cooperativas y esas autoridades eran los que definían de qué manera se iba a prestar la atención a los afiliados a esas colectividades. Nace así el mutualismo con la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, es la primera mutualista de nuestro país, que persiste hasta el día de hoy y créanme que es una de las instituciones de asistencia médica colectiva más grandes e importantes que tiene nuestro país. El Estado también, la nueva República, da pasos en este sentido. Se forma la Comisión Nacional de Higiene como un intento de establecer un rol de rectoría desde el Estado, y esa atención de caridad también pasa a tener cierta responsabilidad del Estado, porque ahora se nombra una Comisión Nacional de Beneficencia Pública, en donde el Estado le otorga dinero para que organice los hospitales o administre los hospitales de caridad, y de esa manera también tiene un rol en la asistencia pública. Llegamos al primer tercio del siglo XX y ustedes saben de que nosotros en el Uruguay tuvimos el privilegio de contar con un presidente que fue un gran estadista, el doctor José Valle y Ordóñez, que dio mucho impulso a lo que tuvo que ver con las políticas de bienestar, y en este sentido también el sector salud tuvo su impacto. Acá se deja de existir la asistencia por caridad y el Estado pasa a conformar la asistencia pública nacional en un rol del Estado muy importante para responsabilizarse de la atención pública. Es en el momento en donde se desarrolla la red de hospitales públicos de una manera muy importante. De hecho, los hospitales que tenemos hoy por hoy en nuestro país se crean todos en este periodo, excepto dos que se crean en el periodo siguiente. Es un momento en donde se le da mucho impulso a la laicidad, los símbolos religiosos, las prácticas religiosas dejan de existir en el sector salud, si bien por supuesto el personal religioso continúa apoyando en ese sentido. Es un momento de mucho bienestar económico para nuestro país, nuestros indicadores de salud son buenos en la región, bueno, no solamente por todo este desarrollo del sistema público que existía, sino también por los avances científicos y tecnológicos de la época. La Comisión Nacional de Higiene, aparte de ese rol de rectoría, empieza a tener actividades en lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades, las infectocontagiosas, las inmunizaciones, etcétera.
Y además, en el sector privado, todo este movimiento de las mutualistas que había empezado en el periodo anterior tiene también una gran expansión. Los historiadores hablan de aproximadamente unas 300 organizaciones mutuales en este periodo entre el interior y el Montevideo. Si bien este periodo es marcado entonces por avances muy importantes en lo que tiene que ver con la salud pública, también es importante decir que fue un periodo en donde el modelo en el que se basaba el sistema era esencialmente curativo y hospitalario. De hecho, la Asistencia Pública Nacional tenía un presupuesto 60 veces superior al que recibía la Comisión Nacional de Higiene, que tenía un rol de rectoría y de prevención. Si avanzamos un poco más en el segundo tercio del siglo XX, nace otro hito importante del sistema de salud nuestro, de la mano también del mutualismo, inspirada en el mutualismo, que tiene que ver con el corporativismo médico, de cooperativas. ¿Y por qué es esto? Porque nace en este periodo el Sindicato Médico del Uruguay y forman su centro asistencial, el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, el CASMU. ¿Y qué tiene que ver el CASMU y los médicos? ¿Qué tenemos que ver en esto? En la época de los 60, ustedes saben, porque acá pasó lo mismo, fue una época de muchos movimientos sociales y políticos. Los sindicatos comenzaron a pelear y a bregar porque a sus trabajadores se les reconociera una atención a la salud digna. Esos movimientos llegaron a aprobaciones de leyes en nuestro país que garantizaban o que crean los seguros de enfermedad. Esos seguros de enfermedad que fueron aprobados primero para el sindicato de la construcción, para los metalúrgicos, los textiles, etcétera, tenían una conformación tripartita, eran comisiones honorarias, en donde estaban integrados por un representante de la patronal o de la empresa, de los trabajadores y del Estado. Esas comisiones licitaban las instituciones de salud que a su entender podían prestar mejor atención a sus trabajadores y por lo tanto elegían entre ellas. Y aparte se aseguraban de que esas instituciones de salud prestaran una atención digna para sus trabajadores. El Sindicato Médico del Uruguay toma un rol muy importante en este sentido, promoviendo convenios con los sindicatos y el CASMU crece muchísimo en su número de afiliados porque recibe un apoyo administrativo muy importante y absorbe mucho de estos trabajadores de los sindicatos que comienzan a ascenderse en el centro asistencial del Sindicato Médico del Uruguay. Esto es lo que tiene que ver con el sector privado. En el sector público, en esta época, nace nada más y nada menos que el Ministerio de Salud Pública. Ahora lo que se hace es, se une la Asistencia Pública Nacional con la Comisión Nacional de Higiene en una única institución como una forma de modernizar el sector y en este Ministerio de Salud Pública se asumen las funciones de rectoría, de asistencia y de prevención, experiencia que con el correr del tiempo después vimos de que no fue una buena decisión. Y es en este periodo también que nacen los centros de salud. O sea, el primer desarrollo del primer nivel de atención viene de la mano del subsector público y está muy, muy definido para la atención a la gente pobre, a la población pobre. De hecho, la infraestructura era pobre y de hecho los salarios que percibían los trabajadores que trabajaban en esas instituciones también era bajo. Y esta es una de las herencias que después con el correr del tiempo nos es muy difícil de remontar. Todos estos movimientos sociales y políticos de la época del 60 terminan abruptamente en el periodo siguiente con las dictaduras cívico-militares, ¿verdad? Que no fueron una excepción en los países de Latinoamérica, nuestro país también la sufrió, fue una época de absolutos recortes, se recortó el presupuesto nacional en lo que tiene que ver con la salud, se recortaron los salarios, algunos referentes de la salud de nuestro país debieron emigrar, y hubieron dos grandes instituciones en las cuales la dictadura intervino con mucho énfasis. Uno fue la Universidad de la República, en donde, por supuesto, es la casa de la formación de los recursos humanos en salud, y otros fueron los sindicatos. Por lo tanto, estas comisiones tripartitas que yo les contaba, que administraban esos seguros de enfermedades, se disolvieron por completo, desaparecieron, ahora pasaban a depender de una Comisión de Seguridad Nacional que estaba intervenida por el gobierno de facto, que era simplemente un organismo recaudador, recibía el aporte del trabajador, el aporte del patrón y mandaba una cuota plana a las diferentes instituciones sin ninguna garantía de que las prestaciones se realizaban de forma adecuada. Es en este periodo de dictadura, igualmente lo debemos decir, en donde se termina de consolidar y se inaugura el Fondo Nacional de Recursos, que es para nosotros una institución muy importante en nuestro sistema de salud, es un ente público no estatal que financia la realización de procedimientos de alta complejidad y que permite la accesibilidad de estos procedimientos a toda la población de nuestro país, independientemente si venga del subsector público o del subsector privado.
Con la venida de la democracia comienzan a haber algunos movimientos que empiezan a cuestionar la organización de nuestro sistema de salud. Acá las convenciones médicas tienen un rol muy importante para discutir y aportar a las reformas en el sistema, y es un periodo en donde el sector salud se ve muy atravesado por el mercado. En la época de los 90, seguramente ustedes lo vivieron también, los precios de las órdenes y los tickets de medicamentos se elevaron de una forma muy importante. De hecho, algunos usuarios, por ejemplo, de determinadas instituciones de asistencia médica colectiva, no podían acceder a atenderse y se terminaban atendiendo en el subsector público, lo cual daba una superposición de recursos y una duplicidad en lo que tiene que ver con la utilización de los prestadores muy importante. Y también fue una época en donde algunos sectores médicos, sobre todo los anestésicos quirúrgicos, comenzaron a exigir ciertas formas de pago con laudos muy altos por desarrollo de sus servicios. Es un momento en donde el mutualismo empieza a endeudarse porque prácticamente tenía una utilización muy baja y tenía que pagar costos elevados en lo que tiene que ver con los salarios médicos, y empieza una época de endeudamiento de las mutualistas. Muchas empiezan a cerrar y de hecho se interpela realmente si esta forma de organización de nuestro sistema era viable. Y para coronar el periodo viene la crisis económica del 2002, que también atravesamos todos los países de la región, que terminó teniendo un sector salud al 2005, que es cuando empieza la reforma, con las siguientes características. Teníamos un sector público con una altísima demanda de usuarios, con un presupuesto muy acotado, con una infraestructura muy debilitada y con salarios médicos muy bajos. De hecho, el multiempleo para nosotros era la regla en este periodo. Y un subsector privado con fuerte endeudamiento y con una crisis económica muy importante. Entonces, antes de la reforma, nosotros teníamos que básicamente el 50% de nuestra población se atendía en las instituciones públicas. Esto lo muestro porque después cambia. Prácticamente todos atendían en la pata asistencial del Ministerio de Salud Pública, que es ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Y después había otras instituciones prestadoras públicas de salud, algunas generaban prestaciones integrales, otras no, pero que básicamente se superponían con ACE. Lo que tiene que ver con las instituciones privadas, el 46% de nuestra población tenía atención en este tipo de instituciones, básicamente en las instituciones de asistencia médica colectivas, que funcionaban como seguro de prepago, como aseguradoras y prestadoras a la vez, que contaban con un sistema de servicios que generaban prestaciones integrales y a las cuales los afiliados podían atenderse de tres maneras: o con pago de bolsillo, o a través de la seguridad social, o a través de convenios colectivos. Las instituciones de asistencia médica colectiva tienen una particularidad en nuestro país, que están muy reguladas por el Estado. Lo tenían en esta época y lo siguen teniendo aún después de la reforma. A diferencia de los seguros, la cuota prepaga de las instituciones de asistencia médica colectiva en los seguros es mucho más elevada y además no tienen tanto control del Estado. Antes de la reforma, entonces, teníamos una rectoría del sistema que era bastante débil, o no sé si era débil o al menos no era exclusiva del Ministerio de Salud Pública, porque compartía otras funciones más. Tenían un gasto de salud más o menos del 8,96% del PBI. El financiamiento del sistema se daba básicamente en un 50% por financiación privada y un 50% por financiación pública. De la financiación pública, la mitad de este 50% provenía de los impuestos, de las rentas generales, y el otro de la seguridad social, y el resto eran financiación privada. Pero el problema era cómo se distribuía estas fuentes de financiamiento. Cuando uno se iba a fijar cuánto de estas fuentes de financiamiento era utilizada por el sector privado, se utilizaba el 76% del 100% del financiamiento del sistema, y el restante 25% solamente era utilizado por las instituciones públicas. O sea, por un usuario que era afiliado de un prestador privado, se gastaba cerca de 200 veces más de lo que se gastaba en un usuario que era afiliado de una institución de prestación pública. O sea que realmente había una forma de atención para aquellos que tenían acceso al privado y otra para los que tenían acceso al sistema público. O sea que teníamos problemas respecto a la gestión, que tenían que ver con el débil rol del Ministerio de Salud Pública, con una dificultad para acceder a la cobertura de atención, con una situación de multiempleo muy importante. Teníamos respecto al financiamiento una deficiencia de organización del sistema de financiamiento con una distribución inequitativa de los recursos, lo que les acabo de contar, una crisis sostenida del sistema mutual, y respecto al modelo de atención, teníamos un modelo de atención centrado en un enfoque curativo y asistencialista y una crisis de confianza de los usuarios en el sistema. Bien,
Esto da paso a la reforma que se realiza en el año 2005 y que se formaliza en la ley que conforma el Sistema Nacional Integrado de Salud del año 2007. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene sus bases conceptuales de una serie de documentos que, como ven, surgieron en la última época que yo les contaba, de mucho auge, de discusión del sistema. Uno de ellos fueron los documentos discutidos en nuestra central sindical, el PIT-CNT, en su séptimo congreso, en la 8ª Convención Médica Nacional. Todos estos documentos bregaban por la instalación de un sistema nacional de salud en nuestro país. Los toma el Frente Amplio, que es la fuerza que asume el gobierno en el año 2005, y los utiliza como sustento conceptual del Sistema Nacional Integrado de Salud. Las reformas, por supuesto, no llegan de un día para el otro. Estos fueron producto de una serie de discusiones, de intercambios, de consensos, etcétera, que se daban en la órbita de los consejos consultivos. Los consejos consultivos que se crearon en el 2005 estaban integrados por el Ministerio de Salud Pública, pero estaban todos los actores ahí. Los usuarios, representantes de los trabajadores de la salud, representantes de psicólogos, odontólogos, médicos, etcétera. Es en la interna de estos consejos consultivos en donde se pauta lo que después es el marco normativo que sustenta la reforma. La reforma tiene básicamente 3 grandes ejes: el cambio en el modelo de atención, el cambio en el modelo de financiamiento y el cambio en el modelo de gestión. Yo me voy a centrar ahora en esta segunda parte de la presentación en el cambio en el modelo de atención. Brevemente, igual les voy a contar en qué consistió el cambio en el modelo de financiamiento y en el cambio en el modelo de gestión. El cambio en el modelo de gestión fue la separación del Ministerio de Salud Pública de otras actividades que no fueran la rectoría. Se descentraliza ACE, ahora ACE es un prestador público más, que tiene una organización igual que las instituciones privadas y que tiene que dar cuenta al organismo rector de lo que hace y lo que deja de hacer. Y lo otro que caracteriza el cambio en el modelo de gestión es que se prevé la participación de los usuarios y de los trabajadores en los organismos de dirección de las instituciones. Respecto al cambio en el modelo de financiamiento, lo que se define es de que este Sistema Nacional Integrado de Salud estará financiado por un fondo único, público y obligatorio, que es el FONASA. El FONASA está integrado por aportes del Estado a través de rentas generales. Cuando recién comienza la reforma, los aportes del Estado eran de un 16% del FONASA, a nuestros días son un 22% y se prevé que crezca hasta un 30 o un 40% con el correr de los años. Y por aportes de los hogares, nosotros los trabajadores aportamos según nuestro nivel socioeconómico, o sea, nuestro nivel de ingreso y nuestras familias, y de las empresas que tienen un aporte único a sus trabajadores. De este FONASA, a partir de este FONASA, los usuarios pueden elegir cualquier institución de asistencia médica en la que se quieran atender, ya sea del subsector público o del subsector privado. Y a su vez, el FONASA paga a las instituciones, tanto públicas como privadas, una cuota salud, que sobre eso me voy a detener porque constituye un pilar del cambio en el modelo de atención. Aunque les parezca mentira, una de las cuestiones del financiamiento es lo que ha promovido más el cambio en el modelo de atención en nuestro país. Esto simplemente es para mostrar cómo los diferentes colectivos han ido integrando el FONASA a lo largo del tiempo y por hoy el 70% de nuestra población está ingresada en el FONASA. Y alguna cosa más que contarles. ¿Ustedes se acuerdan que antes de la reforma yo les decía el 50% de la población se atiende en el sector público, en el sector privado un 45-46%? Cuando se instala la reforma y se instala el FONASA, la gente empieza a elegir atenderse en el subsector privado. Cuando puede elegir, elige el subsector privado. De hecho, ahora el 37% de la población solamente se atiende o cubre, realiza sus prestaciones en ACE o se atiende en ACE, que tiene, por supuesto, servicios en todo el país, y el subsector público tiene 3 grandes sectores, el subsector privado, perdón. El interior, que nuclea 24 instituciones de asistencia médica colectiva y da cobertura a un 23% de la población, están nucleados en FEPREMI. FEPREMI es la Federación de Prestadores Médicos del Interior, son las instituciones privadas del interior del país, o sea, todas menos Montevideo y su zona de influencia. Yo pertenezco a una institución de FEPREMI. Un 36,4% se atiende de nuestra población, se atiende en 12 de instituciones de asistencia médicas colectivas ubicadas en Montevideo y su zona metropolitana, o sea, Montevideo y alrededores.
y hay un porcentaje muy bajo, un 3% de nuestra población, que tiene a los seguros privados como su forma de cobertura. O sea que este mapa de coberturas y de atención en nuestra población cambió luego de la reforma, con una migración de usuarios del subsector público hacia el subsector privado. Y otra cuestión más, para que sepan de dónde vengo, tiene que ver con la organización sindical. Nosotros en nuestro país nos agrupamos los médicos en dos grandes sindicatos. El Sindicato Médico del Uruguay, que nuclea a los médicos que trabajan en Montevideo, en su mayoría en la zona metropolitana, y los médicos del interior. Tenemos nuestro gremio, que es la FEMI, la Federación Médica del Interior. Yo también provengo de la FEMI. Y después están los anestésicos-quirúrgicos, que antes estaban representados por el Sindicato Médico, pero se pelearon. Bueno, están ahí ahora. Igual los puse porque existen. Se pelean con todos. Bueno, muy bien. Entonces, en términos generales, este es un pantallazo de en qué consiste nuestro sistema de salud actual y cómo ha sido su evolución, por decirlo de alguna manera, a través del tiempo. Bien, veamos qué dice nuestro actual Sistema Nacional Integrado de Salud respecto al cambio en el modelo de atención. Lo dice en la ley. La ley 18.211, en su artículo 34, dice: el Sistema Nacional Integrado de Salud se organizará en redes por niveles de atención según las necesidades de los usuarios y la complejidad de las prestaciones. Tendrá como estrategia la atención primaria de salud, tema que nos convoca, y priorizará el primer nivel de atención. El Sistema Nacional Integrado de Salud planteó 3 herramientas para la implementación del modelo de atención en nuestras instituciones. Uno son los programas integrales de prestaciones, que nosotros le llamamos el PIAS. Otros son los contratos de gestión. Y el otro componente es la cuota salud. El PIAS son aquellas prestaciones que las instituciones, tanto de salud pública como del sistema público como privado, tienen que dar a sus afiliados de forma obligatoria. Es una canasta de prestaciones, es un listado de prestaciones que establece la JUNASA. La JUNASA es la Junta Nacional de Salud, es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública que está integrado, entre otros, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es quien controla y quien define las prestaciones y que controla que esas prestaciones realmente las realicen los diferentes prestadores. Por ejemplo, cuando recién empezó la reforma, había una canasta de prestaciones y la misma ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se ha incluido dentro de las prestaciones la atención odontológica, la atención a la salud mental. Cuando, por ejemplo, se aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en nuestro país, forma parte de las prestaciones que las instituciones debíamos brindar a la población. Teníamos que tener los equipos para atender la realización o la implementación de esta ley. Esa es la canasta de prestaciones. Los contratos de gestión es el acuerdo formal entre los prestadores, las instituciones prestadoras de salud y la JUNASA de que van a realizar esas prestaciones, pero que por otro lado van a recibir la cuota salud del FONASA. La cuota salud es el dinero que el FONASA paga a las instituciones todos los meses y tiene 2 componentes. Uno son las cápitas, o sea, que tiene que ver con el dinero que recibe la institución según la integración de sus afiliados por edad y por sexo. Las cápitas que se pagan más son las de los extremos de la vida, o sea, por los niños y por los adultos mayores se pagan más cápitas en el entendido que es la población que más demanda o requiere servicios de atención a la salud. Y el otro componente de la cuota salud son las metas prestacionales. Y las metas prestacionales constituyen un pago por desempeño. ¿Por qué desempeño? Por el desempeño de algunas actividades que, a entender del Ministerio de Salud Pública, implican que esas instituciones están caminando hacia el cambio en el modelo de atención. O sea, es una forma que tiene el Ministerio de asegurar de que las instituciones de salud están caminando hacia la atención primaria de salud y sus principios. ¿Y cómo hacen esto de las metas prestacionales? Entonces, las metas prestacionales, ahora les voy a contar bien. Las metas prestacionales son una herramienta de gestión y de atención que tienden a impulsar a través de mecanismos económicos mejoras en la calidad de las prestaciones y en el desarrollo del modelo de atención. Las metas prestacionales nacen en el año 2007, se aprueba el SNIS, se aprueban las metas. Las primeras metas que aparecen refieren a la salud del niño, la niña y la mujer. Entonces, por ejemplo, la salud del niño teníamos varios capítulos. Un capítulo era el control del niño sano. Entonces, una meta prestacional era que la institución debía garantizar que el 100% de los niños menores de 1 año
tenían los 10 controles en salud, que el 100% de los niños menores de 1 año tenían la ecografía de cadera realizada, que el 100% de los niños que nacían tenían el cribado de emisiones otoacústicas y así sucesivamente. Realmente eran porcentajes altos, promovían actividades preventivas que tenían que ver con el control periódico en salud, pero con porcentajes sumamente altos. En lo que respecta a la salud de la mujer era básicamente similar, pero referido al embarazo. Por ejemplo, el 100% de las embarazadas de la institución tenían que tener HB-VDRL de los 3 trimestres y así sucesivamente. En el año 2009, bueno, y si demostraban las instituciones que lo hacían, recibían el 100% de las metas prestacionales, que es una parte de la cuota salud. En el año 2009 crean otra meta que se llama la meta del médico de referencia. Lo que aspira en este caso el Ministerio es a garantizar de que sus usuarios tienen un médico de referencia y por lo tanto de alguna manera cumplen con los criterios de atención longitudinal y continua. La meta 3 refiere al adulto mayor, nace en el 2009, es similar en controles a la meta 1, pero nada más que referido a otro grupo etario. Y en el año 2012 nace la meta 4. La meta 4 viene a dar una solución al problema del multiempleo que yo les conté que teníamos los médicos, generando cargos de alta dedicación con un buen laudo, con un buen pago de hora médica, de manera de impulsar a los médicos a concentrar su trabajo en una única institución. Pero de la mano de los cargos de alta dedicación unen el concepto de médico de referencia, que ahora se los voy a contar por qué. Porque es una forma que encontró el Ministerio de que las instituciones de salud pudieran organizar su primer nivel de atención siguiendo los principios de la atención primaria. Bueno, el concepto de médico de referencia no lo necesito explicar. El concepto de alta dedicación era lo que les decía, cargos de 40 a 48 horas, con una modalidad de pago, por supuesto que estaba incluida la del desempeño, pero tenían un valor hora bien atractivo, digamos, y lo establecen en este documento que, como ven, lo firman todos, desde los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de Salud Pública, los sindicatos, el del Interior y el de Montevideo, los prestadores privados. En este documento ellos se comprometen a llamar cargos de entre 40 y 48 horas semanales para medicina general, familiar, pediatría y ginecología. Esas cargas horarias para atender al modelo de atención no se podían distribuir de cualquier manera. Como mínimo el 20% de esa carga horaria tenía que ser hora de policlínicas. O sea, un cargo de 48 horas no podían ser 2 guardias de 24. ¿Tá? Si uno quería promover el modelo de atención, había un especial énfasis en dedicarse al primer nivel de atención. O sea, como mínimo decían, al menos el 20% del total tienen que ser de policlínica. Pero además también preveía 2 horas semanales como mínimo de atención no vinculada a la atención directa, o sea, donde el médico podía realizar actividades de investigación epidemiológica de su población referenciada, realizar actividades de educación si así lo considerara pertinente, etc. Bien, este modelo fue tomada por algunas instituciones privadas para tratar de modificar la organización de su primer nivel de atención atendiendo a esta propuesta, a estas herramientas y desde estos principios. Es así que en esta institución, por ejemplo, surge en julio del 2014 que se nos exigen que teníamos que tener 7 cargos de alta dedicación, en diciembre del 2014 10 y en julio del 2015 12. A julio del 2014 llegamos con los 7 cargos de alta dedicación, como ven acá, el perfil de la pediatría, estas eran las cargas horarias semanales, y se distribuían las horas por actividad según los porcentajes que se establecían. Lo mismo para los perfiles que se llamaron para medicina de adultos. ¿Qué pasó? Cuando hubo que llegar a diciembre a llamar 3 cargos de alta dedicación más, nos encontramos con una crisis muy importante a nivel de institución, porque estos cargos de alta dedicación no se incorporaron con facilidad a lo que era la idiosincrasia y el funcionamiento de las instituciones. Primero, porque no eran entendidas por las propias personas que ejercían los cargos de alta dedicación como tal. Segundo, porque tampoco los usuarios entendían qué tenía de beneficioso tener un médico de referencia. Y tercero, porque las instituciones no se organizaron para poder dar cabida a estos cargos. Por lo tanto, se informa en la meta 4 en enero de 2015 al Ministerio. Este informe lo escribí yo, porque
si tú justificabas que no llegabas a la meta, a veces igual te la pagaban a la meta, si consideraban de que la justificación era adecuada. Entonces ahí lo que pusimos fue, asumimos que no fuimos capaces de prever esta crisis, pero entendemos que debemos transitarla con inteligencia y cautela por el bien de la atención de nuestros usuarios y de nuestra institución en general. Bien, pero ¿qué pasó? Tomamos esto como una oportunidad, o sea, si nos piden cargos de alta dedicación y está esta fórmula para referenciar la población, aprovechemos y organicemos nuestros servicios de salud de una forma prolija y bajo esta consigna del médico de referencia. Cuando fuimos a ver los cargos de pediatría nos encontramos que había lugar para referenciar 5.961 usuarios, o sea que en principio cargos de alta dedicación de pediatría no precisábamos. Cuando fuimos a ver el servicio de medicina nos encontramos todo lo contrario, que necesitábamos horas para referenciar usuarios porque había médicos que tenían colmado el cupo de usuarios referenciados. Por lo tanto, propusimos, en términos generales, llamar a 2 cargos de alta dedicación más de medicina. Pero no es suficiente tener una población prolijamente referenciada en sus cargos de alta dedicación y en su población si uno no le brinda al usuario una atención preferencial, o sea, que realmente el usuario cuando va a pedir hora con su médico de referencia tenga lugar para atenderse con ese médico de referencia, y eso también lo previmos. Hicimos un sistema de atención referencial con porcentajes de agendas de consultas espontáneas y programadas, de manera de que si el usuario llamaba hoy, para mañana iba a tener lugar para atenderse con su médico de referencia. Esto podía ser evaluado de forma periódica y trimestral, y ¿qué se necesitaba? Un sistema informático que nos pudiera dar lugar a esta organización, eso se podía hacer, secretarías capacitadas para decirle a la población de que trataran de pedir hora con su médico de referencia y de ofrecer esas horas, y por supuesto los médicos con el compromiso de realizar esa atención longitudinal y continua. Este proyecto, cuando es presentado en la comisión directiva de esta institución privada, es recibido con mucho beneplácito y nos piden que lo presentemos en una jornada de recursos humanos del SNIS organizada por el Ministerio en agosto de 2015. Cuando yo presento este proyecto en esa jornada, los integrantes del Ministerio y de la JUNASA que estaban presentes en la jornada nos dijeron que éramos la única institución que había tomado esta fórmula para organizar el primer nivel de atención, que estábamos siguiendo estrictamente lo que ellos pretendían, que eran los principios del nuevo modelo de atención, y que le iban a tomar como de referencia, la iban a mirar con mucho detenimiento, porque ninguna otra institución del país la había tomado como tal. Esto fue en agosto del 2015. En septiembre del 2015 cambia la directiva de la institución privada donde se había presentado este proyecto y la nueva comisión directiva evalúa de que esto no es una prioridad para la institución, por lo tanto no se lleva adelante el proyecto. Lo más triste, por llamarlo de alguna manera, es que en el año 2018 me llaman del Ministerio de Salud Pública para pedirme que vuelva a presentar la experiencia en una nueva jornada, en la 5ª jornada de recursos humanos, pero esta vez con los resultados. Y ahí les tengo que decir que en realidad nunca se llevó a cabo. Lo traigo hoy porque a nosotros el Ministerio de Salud Pública y el sistema nos dio las herramientas. Hubo intención de tomar esas herramientas y de implementar esas herramientas, pero a veces es en otros sectores en donde esto del modelo de atención, etcétera, no se entiende e igualmente algunas iniciativas no tienen andamiento o no son exitosas. Al año siguiente, en el 2016, COSEMI es la cooperativa que realiza es la que compra los insumos, los medicamentos para toda la FEPREMI, para todas las federaciones de prestadores médicos del interior. Esa cooperativa todos los años hace jornadas científicas. En el año 2016 se les ocurre, no sé por qué, hacer una mesa política. Y querían que esa mesa política versara sobre metas prestacionales. Entonces me citan para que organice esa mesa política. Y yo lo que hago es convocar a todas las instituciones privadas del interior a participar con sus opiniones de esa mesa política. La jornada fue en octubre del 2016 y yo la empecé a preparar en marzo. Lo que hicimos fue mandar una matriz FODA a todas las instituciones privadas del interior para que la completaran en función de las metas prestacionales. Sistematicé esa información, hicimos un taller presencial
con la participación del 100% de los referentes de las instituciones privadas del interior. Posteriormente volví a sistematizar lo que sacamos en el taller 1, hicimos un segundo taller y la evaluación o lo que se sacó de conclusiones en este taller integró la mesa política. ¿Qué concluyeron las instituciones privadas del interior respecto a las metas prestacionales? O sea, respecto a este pago por desempeño como herramienta para impulsar el cambio en el modelo de atención. En primer lugar, siempre lo evaluaron como positivo, ¿tá? Y opinaron de que debíamos seguir en ese camino. Pero expresaron la necesidad de esto que les contaba hoy, de que realmente a nivel de la gestión se entendiera de qué se estaba hablando. Con más rol por parte del ministerio, ellos ahí decían de que el ministerio no tenía un rol como demasiado jugado en este sentido, porque de hecho la meta 2 se sacó. No existe más la meta del médico de referencia, ¿tá? O sea, fue como un retroceso que hubo. O sea, se pedía una definición política más del ministerio respecto al modelo de atención, una mejora en la formación de los recursos humanos, si no se entiende no hay compromiso, y una mejor remuneración. Y bueno, y se evaluaba que el sistema de metas prestacionales había contribuido a esto. Y aparte hicieron una serie también de propuestas. Ustedes saben que las metas básicamente eran indicadores de proceso. O sea, el 100% de los niños controlados, el 100% del cribado realizado. Pero nada se decía respecto al resultado. Por ejemplo, si yo cribo el 100% de los recién nacidos de hipocús, del cribado auditivo, no sé, por ejemplo, cuántos niños tengo con hipoacusia y cuántos no. O si lo sé, la institución no saca ese resultado y no hace nada con ello. Entonces, lo que nosotros habíamos sugerido en este momento era de que este proceso que había empezado con las metas prestacionales, con indicadores de proceso, había sido una buena cosa, pero ahora estábamos en otro momento, que era trabajar ya con resultados. Bueno, por supuesto, hicimos críticas a los porcentajes tan altos, a los cortes temporales de las metas, que eran trimestrales y que tenían toda una burocracia para presentar informes, etc. Y bueno, hay ya esto de poder diferenciar las poblaciones de riesgo. Tal vez a algunas instituciones de asistencia médica colectiva le quedaban bien ciertos indicadores, pero esos no aplicaban a otras. Y aparte se propuso hacer un grupo de las federaciones privadas del interior para el desarrollo del primer nivel de atención. En esa mesa, cuando yo presento estos resultados, estaba el presidente de la JUNASA, la directora de metas prestacionales del Ministerio de Salud Pública, el presidente de FEPREMI y el presidente de FEMI. Y lo que tomaron de todo esto, aunque les parezca mentira, fue esto. O sea, las metas prestacionales a partir de ahí cambian en algunos términos cualitativos y empiezan a pedirle a las instituciones que definan qué problemas de salud piensan ellos que tienen, que el ministerio define como una meta prestacional para que, caminando hacia el nuevo modelo de atención, logren mejores resultados. Bien, bueno, y para finalizar, nuevamente repasar el objetivo que me había planteado con esta presentación, que era intercambiar con ustedes aspectos relevantes de la experiencia uruguaya en las instituciones privadas a propósito del nuevo modelo de atención. Bueno, espero haber cumplido con ese objetivo. Muchas gracias.